En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente, y tienda siempre a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Al contemplar la pasión de Cristo, meditamos también sobre las palabras que Él pronunció estando en la cruz. Son las que se llaman las 7 últimas palabras de Jesús, que han constituido pues el motivo de muchos sermones y meditaciones a lo largo de la historia. Los evangelios nos han consignado 7 momentos en los que Jesús habla desde la cruz, y la Iglesia ha guardado estas palabras como un tesoro, puesto que son la culminación de todas sus enseñanzas. Vamos a adentrarnos ahora en ellas. La primera palabra es: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Jesús pendía de la cruz. Los judíos le rodeaban llenos de furor. Eran ásperos los clavos que le sujetaban al madero, pero no por ello disminuyó su dulzura. Se enfurecían contra él, gritaban en torno suyo, le insultaban, estaba en medio de ellos como un soberano médico, solo y rodeado de una turba de frenéticos. Pendía en la cruz y desde allí los estaba sanando. Decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Hacía esta petición y estaba pendiente de la cruz. No bajaba de ella porque era su propia sangre la medicina de aquellos frenéticos. Presta atención, eres cristiano y eres miembro de Cristo. Piensa en lo que eres, pondera el precio con que fuiste rescatado. La vida eterna se sometió a la muerte. La vida eterna quiso morir, pero tomó la muerte de lo que era tuyo, no de lo que era suyo, tomando de ti aquello en que debía morir por ti. Tomó de ti la carne, pero no al modo humano. En él estabas tú cuando dijo: mi alma está triste hasta el punto de morir. Mateo 26, 38. No temía la muerte, puesto que había venido para morir y era dueño de dar su vida y tenía poder para volverla a tomar. Pero hablaban así los miembros en su cabeza. Hablaba la cabeza por los miembros. La deformación de Cristo sirvió para tu formación. Si Él no se hubiera dejado deformar, no habrías recuperado tú la forma que habías perdido. Estaba deforme cuando pendía de la cruz, y su deformidad era tu hermosura. En esta vida ten presente la deformidad de Cristo. Él nada tenía que expiar en la cruz por haber subido a ella sin pecado. Tú expía tus pecados en la cruz, pon sobre ella las deudas contraídas, a fin de que puedas ser justificado por su resurrección. En el cuerpo de Cristo, como en una bolsa, estaba guardado el precio de tu rescate. En la pasión fue rasgada la bolsa. La segunda palabra: yo te aseguro
hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. El camino de la fe está lleno de paradojas. Lo más lógico es pensar que los sacerdotes y los maestros de la ley serían los primeros en reconocer a Jesús como Mesías y en presentarle su adoración, pero no fue así. Fue un malhechor quien, compartiendo su suplicio, lo confesó como Mesías y le pidió que se acordara de él al llegar a su reino. Son los misterios de la gracia. Esa confesión no quedó sin recompensa, pues Jesús le prometió estar con él en el paraíso el mismo día en que ambos traspasarían las puertas de la muerte. Los fariseos vivían pagados de sí mismos. Su orgullo les impidió hacer un acto de fe en Jesús. Sin embargo, este malhechor, puesto ya a las puertas de la muerte, lo confiesa como su Salvador, y lo hace en circunstancias bien penosas, no cuando Jesús demostraba su poder resucitando muertos, ni devolviendo la salud a los enfermos, ni cuando dominaba las aguas o sometía a los poderes adversos, sino cuando está clavado en una cruz, impotente, frente a sus enemigos, escarnecido por la multitud. Eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros, ver a Jesús en los momentos oscuros de nuestra vida, en los que pensaríamos que está ausente porque el sufrimiento nos supera y nos hallamos en una noche oscura. Verle sufriendo con nosotros y confesarlo como nuestro Salvador. Verle en los pobres, en los humildes y humillados, en los marginados, en los que el mundo considera como desechos. Solamente cuando reconozcamos que el reino es para todos y que los humildes, los pobres, los desechados forman parte del reino, podremos entrar nosotros. La Escritura no nos dice nada acerca del crimen que había cometido el malhechor que pide perdón a Cristo. Debía tratarse de una transgresión muy grave, puesto que fue condenado a morir en la cruz. Posiblemente era un celote que había escogido el camino de la rebelión armada contra Roma, un camino equivocado que se basaba en el odio, la destrucción, el fanatismo y en la violencia. Jesucristo es el único que puede cambiar el corazón del ser humano, destruir la ambición, combatir el egoísmo y sembrar la paz. El ejemplo del malhechor arrepentido debería abrir los ojos de muchos para comprender que la paz es fruto de la justicia. La tercera palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19, 26, 27. Desde lo alto de la cruz, Jesús reconoció a su madre y se la encomendó al discípulo amado. En la hora de morir, en cuanto hombre, muestra su afecto humano. No había tomado de María lo perteneciente a la divinidad, y sí la humanidad que pendía en la cruz. Al pie de la cruz, María representa a la comunidad que ha aceptado a Jesús y sigue su camino. Ella es la humilde, la pobre, la que sufre por la justicia y ahora está con su Hijo. Su presencia indica que ella ha asumido la cruz de Cristo y comparte su suerte hasta el final. María está allí para congregar a sus hijos dispersos por la persecución y el rechazo. Al recibir a Juan y al ser aceptada por éste, comienza a constituirse la nueva comunidad de los que quieren ser de Jesús, de los que aspiran a transformar el mundo. Recibir a María en nuestra casa como el discípulo amado implica un cambio de mentalidad. Aceptar el programa de Jesús expuesto en el Sermón de la Montaña equivale a renunciar al dinero, al poder, al placer. Es entrar en la nueva comunidad de Jesús, donde todos somos hermanos, somos iguales,
y la autoridad es para servir y no para dominar. La cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimenta Mateo 27:46. Jesús experimenta la mayor frustración que puede sentir una persona cuando ve que sus sueños y proyectos se convierten en humo. Por otra parte, se siente solo. Parece que el Padre no ha movido un dedo para ayudar a Jesús y librarlo de la muerte. Es la expresión del total desamparo, del abandono en que Jesús se ve. Las palabras que pronuncia, tomadas del Salmo 22, y expresan la situación del justo perseguido. Al consignar las primeras palabras, se asume que Jesús rezó el Salmo entero. Si lo leemos todo completo, nos daremos cuenta de que es una oración que empieza con el dolor por el desamparo, por la desesperación ante el abandono, pero iremos viendo cómo se va abriendo la esperanza y acaba con un grito de júbilo y alabanza a Dios, que ha actuado y ha vencido a la muerte, librándolo de sus garras. Así pues, lo que parece un grito de desolación es en realidad una proclamación de confianza en medio de una situación humanamente desesperada. Esta es la clave de interpretación de la cuarta palabra. En realidad, el Padre no lo ha abandonado. Dios está con el inocente que sufre injustamente, aunque momentáneamente calle. A su debido tiempo se manifestará y mostrará que no abandona a quien confía en él. Aunque no lo muestra expresamente, Jesús sabe que su muerte no es inútil y que será glorificado, que su destino es el mismo del salmista angustiado, pero finalmente exaltado. El grito de Jesús nos sirve a todos. Él ha querido vivir todas las experiencias límites del hombre, y una de las más dolorosas es la del abandono, la de sentirse uno postergado. Este grito de angustia sale hoy de lo profundo de muchos corazones. Frente a la situación en que vive, más de uno tiene la tentación de abandonar la lucha porque la considera estéril. Pero a veces es bueno tocar fondo. Desde el abismo de nuestra incapacidad podremos pedir al Señor que venga en nuestra ayuda. Nuestro desamparo es la garantía de que seremos escuchados, y este grito no quedará sin respuesta. Ha llegado al trono de Dios y Él va a intervenir para mostrarle al mundo que no ha muerto, ni está enfermo, ni nos ha dejado solos con nuestra vida miserable, sino que le importamos mucho y que en Cristo Él nos da la esperanza de un futuro mejor. La quinta palabra: tengo sed. Juan 19:28. Jesús tenía sed de la fe de su pueblo, pero como vino a su casa y los suyos no le recibieron, Juan 1:11, en lugar de la dulce bebida de la fe, éstos le ofrecieron un vinagre pérfido y se lo presentaron en una esponja. La esponja estaba sujeta a una caña de hisopo, planta humilde cuyas vigorosas raíces se agarran fuertemente a la piedra. Así, en medio de todos aquellos que le rechazaban, había almas para quienes aquel crimen había de ser objeto de humillación y arrepentimiento. Y todas las gentes que habían acudido a aquel espectáculo al ver lo que pasaba, se volvieron golpeándose el pecho. Lucas 23:48. El Salvador las reconoció al aceptar el hisopo con el vinagre y rogó por ellas. La sed de Jesús es la sed de todos los hombres, la sed de las naciones y los pueblos, la sed de las comunidades,
Jesús quiere apaciguar nuestra sed y no precisamente ofreciéndonos vino mezclado con hiel, sino dándonos la vida verdadera, el don de su Espíritu y de su gracia. Todos nosotros sufrimos esa sed, sed de felicidad, de amor, de comprensión, sed de ser aceptados por los demás, sed de justicia y sed de prosperidad. Pero también como comunidad humana tenemos sed de ser gobernados con equidad, sed de ver satisfechas nuestras aspiraciones por una sociedad en paz, sed de progreso, de relaciones más humanas y fraternas entre los diversos miembros de nuestra sociedad, sed de tener un gobierno honesto, limpio, transparente, que garantice nuestra libertad religiosa, sed de una justicia sin trampas ni privilegios, de un desarrollo orgánico de nuestra sociedad, sed de educación para todos, sed de salud, de trabajo, de igualdad de oportunidades. A Jesús le ofrecieron hiel y vinagre. Al Jesús que padece en el hombre y en la sociedad de nuestros días, ¿qué le vamos a ofrecer nosotros? Mucho podemos hacer si dejamos que en nuestros corazones brote el amor. Un amor generoso, consagrado, sacrificado, entregado, que busque crear redes de solidaridad, de aceptación, de colaboración, de comprensión, ya que el amor es más fuerte que todo. Si hacemos que renazca el amor, florecerá también el desierto de nuestra comunidad y podremos participar en la construcción del reino de Dios. Entonces, como en una tierra paradisíaca, brotarán corrientes de agua y nadie tendrá ya más sed. La sexta palabra, todo está cumplido. Juan 19:30. Jesús mostró que su muerte no era forzada, puesto que para morir aguardó a que se cumpliese todo lo que habían predicho las profecías con relación a él. Así demostraba que poseía, como él mismo había afirmado, el poder para entregar su vida. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Juan 10, 17, 18. Desde lo alto de la cruz, Jesús contempla su vida y ve cómo el plan de Dios, por lo que a él respecta, se ha cumplido hasta su más mínima expresión. Todo lo que dijeron los profetas, lo que cantaron los salmos, lo que desearon reyes y patriarcas, en Jesús se había hecho realidad. La historia, convertida en pecado por el hombre, recobra nuevamente su sentido. El reino ha empezado como una semilla pequeña, como la levadura que fermenta la masa, como el buen trigo revuelto con la cizaña. Por parte de Jesús todo está hecho. Por parte nuestra aún falta que vivamos esa obra en su plenitud. A pesar de los fallos y debilidades, nada ni nadie la podrá detener. La muerte ya está vencida. El pecado ha sido derrotado, el dolor aniquilado y la soledad destruida en Jesús. Pero todo ello debe aplicarse a nuestra existencia. Nuestra vida es un proyecto que debe realizarse y cumplirse en la obra de Dios, que también a la hora de nuestra muerte podamos decir: todo está cumplido, todo está pagado, he realizado la vocación a la que Dios me había llamado, he realizado el designio que Dios tenía sobre mí. La séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Jesús rindió
su espíritu con humildad, es decir, inclinando la cabeza, porque había de volver a recobrar la vida y levantar la cabeza en la resurrección. Jesús cita el Salmo 31, con el que alguien perseguido y en peligro de muerte se encomienda a Dios en un supremo acto de confianza. Jesús supera el grito de desesperación que antes había expresado y se vuelve a Dios como a su Padre, en quien puede descansar tranquilo. Sabe que su muerte no es un fracaso a pesar del rechazo del pueblo y sus dirigentes. Él sabe que ha sido aceptado por Dios, que su Padre está junto a él. Jesús muere tranquilo porque ha cumplido la voluntad del Padre, que le ha señalado el camino a seguir. No un camino de gloria, sino de humillación. No de poder, sino de servicio abnegado a los demás. No de riqueza, sino de desprendimiento. Jesús muere pobre, humillado, impotente, pero tiene la plena certeza de que la respuesta del Padre mostrará que él tuvo la razón, de que Dios no lo dejará en la tumba, sino que lo resucitará en gloria, poder y dominio sobre toda la creación, y será el Rey y el Señor de todo cuanto existe. Por eso muere tranquilo y confiado, sabiendo que los brazos de un Padre lo aguardan para acogerlo en su gloria. Jesús, al hacer suyo este grito del salmista, le está dando la plenitud de sentido. Cristo invita a los suyos al amor y a la esperanza. Al morir en la cruz, nos abrió el acceso a Dios. Jesús muere tranquilo porque sabe que su obra no fracasará. El poder del infierno no lo derrotará. A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres aceptarán su propuesta de un reino basado en el servicio y el amor. Desde la cruz, Jesucristo seguirá proclamando el amor de Dios y mostrando cómo el reino se construye no según el plan del hombre, sino según el designio de Dios. Después de haber considerado las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz, nos centramos en unos momentos en ver el código de la salvación. Jesús crucificado como recapitulación de los ejercicios espirituales. Todas las verdades aprendidas en los ejercicios espirituales se hallan escritas en Jesús crucificado, el libro de la salvación que Dios ha escrito para toda la humanidad. Estas son las lecciones que Jesucristo nos enseña con su vida, ministerio y obra salvífica. Son, en realidad, 12 lecciones. 12 lecciones, 12 claves para la vida. La primera es el cumplimiento de la voluntad divina. La vida cristiana fielmente vivida es cruz. No debemos escuchar la voz del mundo que nos invita a bajar de la cruz, como los enemigos instigaban a Jesús. No caer en tentaciones del diablo que nos propone medios fáciles y espectaculares basados en el egoísmo. Y en este sentido es aleccionador el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto, que recapitula todas las pruebas a las que a lo largo de la vida se enfrenta todo ser humano. Las tentaciones de la riqueza y el bienestar material, la tentación de la espectacularidad y del mínimo esfuerzo, y la ambición de poder. Lo podemos leer con detalle en Mateo 4, 1-11 o en Lucas 4, 1-13.
La segunda lección es la muerte de las pasiones desordenadas. Los afectos desordenados son el impedimento principal para conocer y cumplir la voluntad divina. Jesús aniquila así en él las pasiones, como son la codicia del dinero, con la suma pobreza y el despojo de todo. Y, en segundo lugar, el ansia de placer con el dolor más grande por todo su cuerpo. Y la tercera, la ambición de honores, con la humillación más profunda. Todas las humillaciones se han dado cita en él, para que nadie pueda decir estoy sufriendo una humillación que Jesús no experimentó. Jesús no heredó inclinaciones ni desórdenes, pero abrazó y experimentó en sí mismo los remedios que han de usar los hombres para dominar las malas inclinaciones y los desórdenes que ellos tienen. La tercera lección es el valor del alma, porque todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, que ha infundido en cada uno de nosotros aliento de vida. Jesús dice, porque ¿qué aprovechará al hombre con ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16:26. La cuarta lección es la gravedad del pecado, porque nos separa de Dios y nos priva de la vida eterna. Para entender la gravedad del pecado es necesario que miremos a Jesús crucificado, y así entenderemos cuán terrible es el pecado, porque el mismo Hijo de Dios tuvo que sufrir tan cruel martirio para salvarnos de él. Pensemos que un solo pecado mortal nos condena para toda la eternidad a las penas del infierno, y un pecado venial nos condena al purgatorio. En quinto lugar, la quinta lección, el santo temor de Dios. No se trata de un miedo ni de una distancia, sino del humilde reconocimiento de la infinita grandeza del Creador. Es temor a ofender a Dios, reconociendo la propia debilidad. Sobre todo, temor filial, que es el amor a Dios. El alma se preocupa de no disgustarlo, de permanecer y de crecer en la caridad. La sexta lección es el valor de la gracia santificante, que nos constituye en hijos e hijas de Dios, perdona nuestros pecados y nos hace participantes en la vida divina. La sexta lección es el aprecio a las gracias actuales, a los dones por los que perseveramos en la vida de hijos de Dios y que Dios constantemente nos va dando para que podamos caminar por los caminos que Jesucristo nos ha trazado. La octava lección es el amor de Dios y de Jesucristo al hombre. La tribulación, como una nube que aparece en el alma, me puede impedir ver una verdad más clara que el sol, y es que Dios me ama, que Jesucristo me ama. Esta verdad es certísima y en ella no cabe la menor duda. La novena lección es ver cómo se salvan las almas. Esta es la ley del apostolado. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Juan 12:24. Para permanecer unido a Cristo y producir fruto, debo dar mi vida. Uno de estos frutos muy importante es mi colaboración con el Señor en la salvación de las almas. La décima lección es el reino de Cristo. Cristo ha venido a anunciar el reino de Dios. Este reino se realiza en su plenitud en el otro mundo, pero se empieza a realizar en estado germinativo ya en este mundo,
y nosotros debemos ya hacerlo presente aquí en la tierra, viviendo según el Evangelio. La 11ª lección es la cima de la santidad. Cuando dudemos acerca de qué cosa será para mayor gloria de Dios, escojamos lo que escogió Cristo y no nos equivocaremos. Ser como Cristo, dejar que Cristo viva en mí. He aquí la cima de la santidad. Y finalmente, la última lección, la 12ª, que es la reforma de vida. La contemplación de Jesucristo crucificado nos ayudará e impulsará la conversión y a la transformación de nuestra vida, de acuerdo con sus enseñanzas. La reforma de vida implica dejar de ser lo que somos para ser más semejantes a Cristo. Y esto es, queridos hermanos y hermanas, tarea de cada día. Señor, te damos gracias de poder estar en tu presencia. Te pedimos que nos ilumines y que nos libres de todo mal, para que, obrando el bien que quieres, nos encaminemos siempre unidos como hermanos hacia tu reino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.